Dicen que el matrimonio es la tumba del amor, que la rutina va echando tierra poco a poco sobre la pasión hasta asfixiarla. Pero yo nunca imaginé que el hombre que dormía a mi lado, ese que me abrazaba cada noche prometiéndome un futuro brillante, llevaba meses cavando mi propia fosa, no con una pala, sino con sonrisas, flores y palabras dulces. Lo peor de la traición no es el engaño en sí, sino la estupidez que sientes cuando te das cuenta de que tú misma le diste las herramientas para destruirte. Me llamo Elena Márquez, y esta es la historia de cómo casi pierdo la vida sin siquiera sangrar. Nunca me consideré una mujer ingenua. A mis 43 años, la vida ya me había dado suficientes lecciones como para no creer en cuentos de hadas. Había sobrevivido a un divorcio doloroso, había criado a mi hija Sofía prácticamente sola y llevaba 2 décadas trabajando como contable en una gran empresa de logística en Madrid. Mi mundo eran los números, y los números no mienten. Sabía el valor exacto de cada euro, sabía planificar un presupuesto familiar con meses de antelación y, sobre todo, sabía que los príncipes azules no existen, y si existen, suelen desteñir al primer lavado. Mi vida era una línea recta, segura, predecible y, admitámoslo, solitaria. Hasta que hace 3 meses apareció Carlos Vidal. Carlos no irrumpió en mi vida como un huracán, sino como una suave brisa que entra por una ventana que olvidaste cerrar. Tenía 45 años, una presencia impecable, sin barriga cervecera ni vicios aparentes. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de saneamientos y grifería de lujo. Vivía de alquiler en un apartamento modesto en las afueras, en Getafe, pero siempre decía con esa voz grave y segura que estaba ahorrando para comprar algo propio, algo definitivo. Nos conocimos de la manera más banal posible, en el pasillo de un supermercado Mercadona un martes por la tarde. Yo intentaba alcanzar una lata de guisantes en el estante superior, estirándome inútilmente. Carlos apareció de la nada, con una sonrisa galante, y la bajó por mí. A veces las mejores cosas están fuera de nuestro alcance, ¿verdad?, me dijo. Una frase simple, pero dicha con tal encanto que me hizo sonreír. Intercambiamos teléfonos. Luego vino el primer café en una terraza cerca del Parque del Retiro. Carlos era un maestro de la paciencia. No me presionó. No intentó llevarme a la cama en la primera cita. Me regalaba flores los fines de semana, pero no ramos ostentosos, sino mis favoritas, las sencillas. Escuchaba mis interminables historias sobre los balances trimestrales y sobre mi nieta Valentina con una atención que parecía genuina. Yo era un bloque de hielo que llevaba 5 años congelado, desde que mi exmarido me dejó por una compañera 20 años más joven. Mi confianza en el género masculino estaba bajo cero. Pero Carlos tenía un calor especial. Parecía entender que no se puede forzar a una flor a abrirse. Esperó pacientemente a que yo misma le invitara a entrar en mi fortaleza. Ocurrió 1 mes y medio después. Le invité a cenar a mi casa. Preparé un asado y abrimos una botella de vino tinto. Terminamos viendo una película antigua en el sofá, hablando hasta la madrugada sobre lo injusta que puede ser la vida. Fue entonces cuando Carlos me contó su historia. Bajó la voz, y vi cómo sus ojos se humedecían con un dolor que me pareció desgarrador. Me habló de su esposa. Había muerto de cáncer hacía 3 años. Me describió el calvario, las sesiones de quimioterapia, cómo la alimentaba con una cuchara cuando ella ya no tenía fuerzas, cómo le sostenía la mano en las noches de agonía. Me contó que, tras el funeral, vendió su piso porque no soportaba ver los recuerdos en cada esquina y por eso vivía de alquiler.
Tú eres la primera, me dijo, tomándome la mano y mirándome directamente al alma. Eres la primera mujer con la que siento que puedo volver a respirar, que puedo dejar de sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. Gracias, Elena. Gracias por no tener miedo de mi pasado. En ese momento, mi corazón, blindado por años de cinismo, se rompió. Sentí una pena inmensa por ese hombre que había amado tanto y perdido tanto. Quería consolarlo, quería ser su refugio. Esa noche se quedó a dormir. Luego otra noche. Y otra más. 3 semanas después, Carlos ya vivía prácticamente conmigo. Su lógica era aplastante: ¿para qué voy a pagar un alquiler si estamos siempre juntos? Déjame ayudarte con los gastos de la casa, Elena, y lo que ahorremos lo guardamos para nuestro futuro. Acepté. Me gustaba llegar a casa y encontrar luz, olor a comida caliente y a alguien que me preguntara qué tal el día. Mi hija Sofía fue la única nota discordante. Cuando lo conoció, Carlos fue encantador, educado, perfecto. Pero Sofía me llevó aparte a la cocina y me susurró: mamá, no sé, es demasiado perfecto. Parece que está actuando en una obra de teatro. Ve despacio, por favor. Me molesté con ella. Pensé que Sofía, marcada por el abandono del padre de mi nieta, veía fantasmas donde no los había. Carlos era bueno. Lo demostró cuando insistió en acompañarme a Galicia a ver a mis padres. Mi padre acababa de sufrir un ictus leve y mi madre necesitaba ayuda. Yo pensaba ir sola, pero Carlos se negó: somos un equipo, Elena. Tu familia es mi familia. Pidió días libres sin sueldo en su trabajo y nos subimos al trenotel rumbo al norte. En la casa del pueblo, Carlos fue un ángel. Arregló la verja del jardín que llevaba años caída, llevó a mi padre al hospital en el coche de alquiler, fue al mercado con mi madre y cargó las bolsas sin una queja. Mi madre, una mujer de pueblo de pocas palabras, me dijo antes de irnos: este es un buen hombre, hija. No lo dejes escapar. Mi padre, aún con dificultades para hablar, asentía emocionado. El viaje de regreso a Madrid fue en el mismo tren nocturno. Compartíamos un compartimento de 4 literas, pero al principio estábamos solos. Yo me acomodé en la litera inferior y Carlos en la superior. Él se durmió casi al instante, agotado por el esfuerzo físico de esos 3 días en el campo. El tren se mecía con ese traqueteo hipnótico en medio de la oscuridad. Más tarde, subieron 2 pasajeros más, una pareja de ancianos que se bajó un par de estaciones después. Quedamos solos de nuevo. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces fugaces de los pueblos dormidos, pensando en lo afortunada que era. La vida, por fin, me sonreía. Eran las 2 de la madrugada cuando la puerta del compartimento se deslizó suavemente. Levanté la vista. En el umbral estaba una mujer. Morena, con el pelo oscuro recogido en una trenza gruesa, vestía una falda larga y una blusa de colores vivos. Era una gitana. Una mujer de esa raza antigua que a veces se ve en los trenes de largo recorrido. Me tensé de inmediato. Mi mente pragmática se preparó para rechazarla. Odiaba cuando entraban a pedir dinero o a ofrecerte leer la mano para luego asustarte con maldiciones y sacarte hasta el último céntimo. Me incorporé un poco, lista para decirle que no tenía suelto, que nos dejara en paz. Pero ella no extendió la mano. No sacó ninguna estampa de un santo ni empezó con la retahíla habitual de bendiciones. Simplemente se quedó allí, de pie en el marco de la puerta,
oscilando levemente con el movimiento del tren. Me miró fijamente a los ojos, y luego sus pupilas negras se desplazaron hacia la litera de arriba, donde Carlos dormía profundamente, con la respiración rítmica y tranquila. Hubo un silencio pesado, denso. Luego, la gitana volvió a mirarme. Su expresión no tenía codicia, ni malicia. Solo una seriedad abrumadora, casi triste. «Tienes que bajarte en la próxima estación», dijo. Su voz era un susurro ronco, apenas audible sobre el ruido de las vías. «Pero antes, coge tu DNI y tu dinero». Sentí un escalofrío. Fue tan inesperado que me quedé paralizada. «¿Qué?», susurré, bajando la voz para no despertar a Carlos. «¿De qué habla? Por favor, salga de aquí». La gitana dio un paso dentro. El olor a tabaco y hierbas secas llenó el pequeño espacio. No apartaba la mirada de mí. «Ese hombre no es tu marido», dijo con un tono plano, como quien constata que el cielo es azul. «Está esperando a que pidas el crédito. Después, desaparecerá». Fue como recibir un golpe en el estómago. El aire se me quedó atascado en la garganta. Mi primera reacción fue de indignación. ¿Quién se creía esta mujer para meterse en mi vida? ¿Qué sabría ella? «Se equivoca», dije, sintiendo cómo me temblaban las manos. «Llevamos 3 meses juntos. Él me ama». «3 meses es su tiempo estándar», me interrumpió ella, implacable. «Es paciente. No tiene prisa. Espera a que tú misma quieras ayudarle. No es quien dice ser». Iba a echarla, iba a gritar si hacía falta, pero entonces las palabras, pedir el crédito, resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Hacía apenas una semana, Carlos había mencionado el tema. Me contó su sueño de abrir su propio negocio de saneamientos, una tienda física. Decía que tenía los contactos, la experiencia, los proveedores. Solo le faltaba el capital inicial. Unos 30.000 euros. Me explicó, con esa cara de pena y vergüenza, que él no podía pedirlo porque figuraba en la lista de morosos por un préstamo antiguo, el que pidió para intentar salvar a su esposa enferma. «Si tú pudieras pedirlo a tu nombre, Elena. Con tu historial impecable te lo darían mañana. Yo pagaré las cuotas, montaremos el negocio juntos, nos casaremos y viviremos tranquilos». Yo no le dije que sí de inmediato. Le dije que tenía que pensarlo, que era mucho dinero. Él no se enfadó. Solo sonrió, me besó en la frente y dijo: «Claro, mi vida. Piénsalo. No hay prisa». ¿Cómo podía saberlo esta desconocida? Miré a la gitana con otros ojos. El miedo empezaba a filtrarse por las grietas de mi incredulidad. «¿Cómo sabe eso?», pregunté, con la voz quebrada. «No le creas», insistió ella. «Guarda tu documentación y tu dinero. Te explicaré todo fuera. Sal al pasillo». La mujer dio media vuelta y salió. Me quedé sentada en la litera, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Mi mente era un caos. «Esto es una locura», me decía. «Carlos es un hombre bueno. Mis padres lo adoran. Él me cuida. Pero la duda, una vez plantada, crece como la mala hierba». Me levanté despacio. Mis piernas parecían de algodón. Miré hacia arriba. Carlos seguía durmiendo de cara a la pared. Cogí mi bolso,
donde llevaba la cartera y la documentación, y me lo colgué al hombro con movimientos suaves. Solo quería salir un momento, hablar con esa mujer, demostrarme a mí misma que estaba loca y volver a dormir. Abrí la puerta corredera con cuidado. Pero antes de salir, algo me hizo girar la cabeza. Me helé. Carlos ya no estaba durmiendo. Se había dado la vuelta. Estaba acostado de lado, mirándome. Sus ojos estaban completamente abiertos. No había ni rastro de sueño en ellos. Tampoco había amor ni dulzura. Me observaba con una frialdad calculadora, clínica, como un depredador que evalúa si su presa se está escapando. Su mirada recorrió mi bolso colgado al hombro y luego subió a mis ojos. ¿A dónde vas, Elena?, preguntó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Pero el tono me erizó la piel de la nuca. Nunca me había mirado así. Nunca me había hablado así. Era la voz de un extraño usando la garganta de mi pareja. Al baño, logré balbucear. Salí al pasillo y cerré la puerta tras de mí, sintiendo que acababa de escapar de una jaula con un tigre despierto. Me apoyé en la pared fría del vagón, respirando agitadamente. Él estaba despierto. Él sabía que yo me iba. Y esa mirada. Dios mío, esa mirada no era humana. La gitana me esperaba en el extremo del vagón, junto a la puerta del baño. Cuando me acerqué, sacó un teléfono móvil viejo y con la pantalla agrietada. Mira, dijo. Y dime si no es él. Me acerqué a Sara y miré la pantalla de su teléfono. Lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas, más fría que el aire acondicionado de aquel vagón nocturno. Eran fotografías. Capturas de pantalla de redes sociales. En todas aparecía él. Carlos. El mismo rostro, la misma sonrisa encantadora, los mismos ojos que prometían eternidad. Pero las mujeres que abrazaba eran diferentes. En una foto, abrazaba a una rubia en una playa de Benidorm. El pie de foto decía, celebrando nuestro amor bajo el sol. Fecha, hace 8 meses. En otra, besaba la mano de una mujer pelirroja frente a una casa en construcción. Nuestro futuro hogar. Fecha, hace 1 año. En la tercera, brindaba con champán con una señora elegante en un restaurante de Sevilla. Por nosotros y por el negocio. Fecha, hace apenas 6 meses. Todas las mujeres tenían algo en común. Eran como yo. De mi edad, 40 y tantos, con esa mirada particular que tenemos las que hemos pasado mucho tiempo solas, una mezcla de esperanza frágil y cansancio. Pasa a la siguiente, me ordenó Sara con suavidad. Deslicé el dedo por la pantalla temblorosa. Lo siguiente no era una foto romántica. Era una noticia de un periódico digital de Valencia. El titular me golpeó como un martillo. La Policía Nacional busca al Don Juan de la Costa. Estafador sentimental desfalca más de 200.000 euros a mujeres solteras. Leí el texto en diagonal, sintiendo náuseas. El artículo describía el modus operandi de un tal Javier Soler, alias Marcos Vila, alias Carlos Vidal. El sujeto selecciona a mujeres trabajadoras, de mediana edad y vulnerables emocionalmente. Se gana su confianza con una paciencia inusual, se integra en su entorno familiar y, tras unos meses de convivencia, las convence para solicitar préstamos personales para un supuesto negocio conjunto. Tras recibir el dinero, desaparece sin dejar rastro. Levanté la vista.
El pasillo del tren empezó a dar vueltas. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté con un hilo de voz. Viajo mucho en esta línea para visitar a mi hermana en Madrid, dijo Sara, guardando el móvil en el bolsillo de su falda. Lo he visto en este tren 4 veces en el último año. Siempre con mujeres diferentes. Siempre con la misma cara de cordero degollado. ¿Y por qué? ¿Por qué me lo dices a mí? Las lágrimas de rabia empezaron a picarme en los ojos. Podrías haber pasado de largo. Sara miró por la ventana oscura. Su reflejo en el cristal parecía un espectro. La última vez no dije nada. Pensé que no era asunto mío. Un mes después vi la noticia de esa mujer en el periódico. Se había intentado suicidar por las deudas. Me prometí que no volvería a callarme. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. El miedo, ese pánico paralizante que había sentido al salir del compartimento, se evaporó. En su lugar, nació algo nuevo. Algo frío, duro y cortante. Soy contable. Llevo 20 años cuadrando balances, buscando errores, persiguiendo hasta el último céntimo perdido. Mi cerebro, entrenado para detectar fraudes financieros, empezó a procesar mi relación con Carlos no como un romance, sino como una auditoría. Y los números no cuadraban. Recordé el supermercado. Él no estaba allí por casualidad. Me había estado observando. Buscaba a una mujer sola, vestida con ropa de oficina de calidad, comprando con prudencia. Un perfil solvente. Recordé su paciencia. No era amor, era una inversión de tiempo. Estaba cebando a la víctima. Recordé su insistencia en conocer a mis padres. No era respeto familiar. Era para cimentar mi confianza, para que yo bajara la guardia totalmente. Si le cae bien a mamá, es bueno. Y el crédito. Los 30.000 euros. Él no me presionó porque sabía que la presión genera dudas. Él esperó a que yo misma me ofreciera, manipulada por su falsa vulnerabilidad. No me amaba. Yo no era su pareja. Era su cajero automático. ¿Qué hago?, pregunté. Mi voz ya no temblaba. Era firme, metálica. Vamos a buscar a la revisora, dijo Sara. Ella avisará a la policía. Tienen que detenerlo en la próxima parada, en Ávila. Pero tú tienes que ser fuerte. Caminamos hasta el final del vagón, hasta el pequeño cubículo del personal de Renfe. Carmen, la revisora, una mujer robusta de unos 50 años con el uniforme azul marino, estaba rellenando unos papeles. Nos miró con sorpresa. Necesito ayuda, dije directamente. El hombre que viaja conmigo es un delincuente buscado. Le mostramos las pruebas. Carmen no hizo preguntas estúpidas. Vio las fotos, vio mi cara y actuó. Cogió el teléfono interno y llamó a seguridad. Escuché cómo daba la descripción, el número de asiento, el nombre falso. La Guardia Civil subirá al tren en Ávila, nos informó Carmen al colgar. Faltan 40 minutos para llegar. 40 minutos. Una eternidad. ¿Qué hago mientras tanto?, pregunté. Tienes que volver al compartimento, dijo Sara. La miré horrorizada. No puedo. Sé quién es. Si me ve, sabrá que lo sé. Si no vuelves, sospechará, intervino la revisora. Si sospecha que le hemos descubierto,
puede intentar saltar del tren si bajamos la velocidad, o ponerse violento, o tirar su documentación falsa por el baño. Necesitamos que se quede quieto. Necesitamos que crea que te tiene controlada. Sara me puso una mano en el hombro. Su tacto era firme. Escúchame, Elena. Él es un actor. Lleva meses actuando para ti. Ahora te toca a ti actuar para él. Eres una mujer enamorada que ha ido al baño porque le ha sentado mal la cena. Nada más. ¿Puedes hacerlo? Respiré hondo. Cerré los ojos un segundo. Visualicé a mi hija Sofía, a mi nieta Valentina. Ese desgraciado quería robarles el futuro a ellas también, dejándome arruinada. Abrí los ojos. Puedo hacerlo, dije. Si pasa algo, grita, dijo Carmen. Estaré cerca, vigilando el pasillo con la excusa de revisar billetes. Di media vuelta y empecé a caminar hacia el compartimento 3. Cada paso era una lucha contra mi instinto de huida. El tren se balanceaba, y yo me sentía como un soldado caminando hacia una trampa. Llegué a la puerta. Me sequé el sudor frío de las manos en los pantalones. Actúa, Elena. Eres la ingenua Elena que cree en el amor. Abrí la puerta. Carlos estaba sentado en la litera de abajo, con las piernas colgando. La luz de lectura estaba encendida. Tenía mi móvil en la mano. El corazón me dio un vuelco. Me había dejado el teléfono en la cama al salir corriendo. Has tardado mucho, dijo. Su tono era seco, inquisitivo. Me miraba por encima de la pantalla de mi teléfono. Entré y cerré la puerta. Me obligué a poner una cara de malestar, llevándome una mano al estómago. Lo siento, cariño, mentí, y me sorprendió lo natural que sonó mi voz. La cena de anoche, creo que el asado de mi madre me sentó mal. He estado vomitando. Carlos me escrutó. Buscaba la mentira en mis ojos. Yo mantuve la mirada, poniendo gesto de dolor físico. Dejó mi teléfono sobre la mesita. Ha sonado, dijo. Un mensaje de tu hija. Preguntaba si llegamos bien. Luego le contesto, dije, sentándome en la litera frente a él. Me abracé a mí misma, fingiendo frío. Dios, qué mal cuerpo tengo. ¿Y por qué te llevaste el bolso al baño? Preguntó. No se le escapaba nada. Era meticuloso hasta en la sospecha. Porque tenía compresas dentro, improvisé rápido. Pensé que quizás me había bajado la regla también. Ya sabes, a mi edad los ciclos se vuelven locos. La mención de algo tan íntimo y femenino pareció incomodarle lo suficiente como para que dejara de interrogarme. Relajó un poco los hombros. La tensión en el aire disminuyó 1 milímetro. Debí hablar con esa gitana en el pasillo, soltó de repente. Otra prueba. Ah, sí, suspiré con fastidio. Qué pesada. Quería leerme la mano o venderme romero, no sé. Le dije que no tenía suelto y que me dejara tranquila. Me dio un poco de miedo, la verdad. Carlos sonrió. Esa sonrisa torcida que yo adoraba y que ahora me parecía la mueca de un demonio. Hiciste bien. Esa gente solo busca engañarte para sacarte el dinero. Hay que tener cuidado con quien confías, Elena. La ironía era tan grande que casi me río en su cara. Me mordí el interior de la mejilla hasta sentir sabor a sangre. Tienes razón, dije sumisamente. Solo confío en ti.
Carlos pareció satisfecho. Se recostó en la almohada, cruzando las manos detrás de la cabeza. Volvía a ser el novio perfecto, el protector. Ven aquí, palmó el espacio a su lado. Túmbate conmigo un rato hasta que se te pase el dolor de tripa. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar de verdad. Me acerqué y me senté en el borde de su cama, pero no me tumbé. Mejor me quedo sentada un poco, dije. Si me tumbo, me mareo más. El tren empezó a decelerar. El sonido de los frenos chirriando suavemente rompió el silencio. ¿Paramos?, preguntó él, mirando hacia la ventana oscura. Debe ser una parada técnica o alguna estación pequeña, dije, rezando para que no mirara el reloj. Intenta dormir, mi amor. Yo te vigilo el sueño. Sabes, dijo él, cerrando los ojos pero sin dormir. Estaba pensando en lo del crédito. En cuanto lleguemos a Madrid, deberíamos ir al banco el lunes a primera hora. Cuanto antes tengamos el dinero, antes podré alquilar el local que vi en Vallecas. Es una oportunidad de oro, Elena. No quiero que la perdamos. Ahí estaba. La estocada final. Quería asegurarse el dinero antes de que yo pudiera hablar con nadie más, antes de que la magia del viaje a Galicia se disipara. Sí, susurré. El lunes vamos. Sin falta. Todo será perfecto. Te quiero, Elena, dijo. Y yo a ti, respondí. Nunca había dicho una mentira con tanta convicción. Lo odiaba. Lo odiaba con cada fibra de mi ser. Odiaba cómo me había utilizado, cómo había jugado con la soledad de mis padres, cómo había invadido mi casa y mi vida. El tren se detuvo por completo. Silencio absoluto. Luego, pasos pesados en el pasillo. Botas militares. Carlos abrió los ojos de golpe. ¿Qué es eso?, preguntó, incorporándose. Se escucharon golpes en la puerta de al lado. Guardia Civil, documentación. Carlos palideció. Se levantó de un salto. ¿Control de documentación a las 3 de la mañana? Susurró. Miró a su alrededor, buscando una salida. No había ninguna. La ventana estaba sellada. La única salida era la puerta. Me miró a mí. Y por primera vez, vio la verdad en mi cara. Yo ya no estaba fingiendo dolor de estómago. Estaba sentada muy recta, con los brazos cruzados, mirándole con desprecio absoluto. ¿Qué pasa, Carlos?, pregunté con frialdad. ¿Tienes miedo de que vean que tu DNI es falso? Su cara se transformó. La máscara cayó por completo. Ya no era Carlos. Era una bestia acorralada. Dio un paso hacia mí, con las manos cerradas en puños. ¿Qué has hecho, zorra?, siseó. En ese instante, la puerta de nuestro compartimento se abrió de golpe. La puerta del compartimento no se abrió, se desencajó con un golpe seco que resonó como un disparo en el silencio del vagón. 2 agentes de la Guardia Civil, con sus uniformes verdes inmaculados y rostros de piedra, llenaron el pequeño espacio. Detrás de ellos, la revisora Carmen y el inspector Raúl Ortega, vestido de paisano pero con la placa colgando del cuello, observaban la escena. «¡Quieto!», gritó uno de los agentes. Carlos, que un segundo antes parecía una fiera lista para atacarme, se quedó petrificado. Su transformación fue instantánea y aterradora.
Alzó las manos lentamente y en su rostro se dibujó una máscara de confusión inocente, como si todo fuera un terrible malentendido. «Agentes, por favor», dijo con esa voz de terciopelo que tantas veces me había arrullado. «No sé qué les ha contado esta mujer, pero estamos teniendo una discusión de pareja. Ella está alterada, toma medicación para los nervios». «Cállese», ordenó el inspector Ortega, entrando en el compartimento. No le miró a los ojos, miró sus manos. Carlos Vidal, o mejor dicho, Marcos Vila, queda detenido por presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental y usurpación de identidad. «Esto es un error», insistió Carlos, buscando mi mirada, intentando establecer ese vínculo tóxico una última vez. «Elena, diles quién soy. Diles que nos vamos a casar. Diles que esto es una locura». Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió fría, cortante, como el acero de Toledo. «No sé quién eres», dije, sosteniéndole la mirada. «Conozco al hombre que fingió amarme para robarme 30.000 euros. Pero a ti, al estafador que hay detrás de esa cara bonita, no le conozco de nada. Y no quiero conocerle». El inspector hizo un gesto y los agentes lo esposaron. El clic metálico de las esposas fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Carlos forcejeó levemente y al pasar a mi lado, se inclinó hacia mi oído. Su aliento caliente me golpeó la mejilla. «Te vas a arrepentir, vieja estúpida», susurró con veneno puro. «Nadie te va a querer nunca. Ibas a morir sola y ahora morirás sola y amargada». El inspector lo empujó hacia el pasillo. Andando. Me quedé sola en el compartimento. El aire parecía viciado, cargado de la energía oscura que él había dejado. Me senté en la litera, temblando incontrolablemente. No lloraba por amor, ni siquiera por miedo. Lloraba por la liberación de una tensión que no sabía que llevaba cargando. Carmen, la revisora, entró un momento después con un vaso de agua. «Ya se lo han llevado», dijo con suavidad. «Lo bajarán en Ávila. El inspector Ortega quiere que usted continúe hasta Madrid. Le tomarán declaración allí, en la comisaría de Atocha. Es mejor que descanse lo que queda de viaje». Asentí, incapaz de hablar. El tren volvió a ponerse en marcha. El traqueteo rítmico, que antes me parecía romántico, ahora sonaba como un mazo de juez dictando sentencia. Tac, 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 tac. No dormí. Pasé las siguientes 2 horas mirando la litera vacía de enfrente, donde todavía estaba la huella de su cuerpo en las sábanas. Pensaba en todas las veces que habíamos dormido juntos, en todas las veces que le había confiado mis miedos, mis sueños, mi intimidad. Cada recuerdo se reescribía en mi mente. Cuando me traía el desayuno a la cama, no era cariño, era manipulación. Cuando escuchaba mis problemas en el trabajo, no era empatía, estaba calculando mi solvencia. Cuando jugaba con mi nieta Valentina, no era instinto abuelo, era la forma más cruel de atarme a él. El tren llegó a Madrid Chamartín con las primeras luces del alba. La ciudad despertaba gris y perezosa. Al bajar al andén, me sentí extraña, como si regresara de una guerra en un país lejano. El inspector Ortega me esperaba en la comisaría de la estación. Era un hombre de unos 50 años, con ojeras profundas y aspecto de haber visto demasiada maldad humana. Me llevó a un despacho pequeño, con olor a café rancio y tubos fluorescentes que zumbaban. «Siéntese, señora Márquez», dijo, señalando una silla de plástico.
necesitamos que nos cuente todo. Desde el principio. Cada detalle importa. Durante 3 horas, reviví mi pesadilla. Le conté el encuentro en el supermercado, las citas, la historia de la esposa muerta por cáncer, que resultó ser mentira, por supuesto, la mudanza a mi casa, el viaje a Galicia para ganarse a mis padres, y finalmente, la petición del crédito. 30.000 euros, dijo Ortega, anotando en su libreta. Esa es la cifra mágica. Siempre pide entre 20 y 30.000. Lo suficiente para arruinar a una persona trabajadora, pero no tanto como para que los bancos pongan demasiadas trabas y el perfil es bueno. ¿Hay muchas más? Pregunté, retorciendo un pañuelo de papel en mis manos. Ortega suspiró y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Confirmadas, 7. Usted habría sido la 8ª. En Valencia, en Alicante, en Murcia. Se mueve rápido. Cambia de nombre, cambia de ciudad, pero el patrón es idéntico. Busca mujeres independientes, responsables, con solvencia económica y cierta soledad afectiva. Es un depredador emocional. Se alimenta de la esperanza. Me siento tan estúpida, confesé, bajando la cabeza. Soy contable, por Dios. Trabajo con riesgos financieros. ¿Cómo no lo vi? No se castigue, dijo Ortega con firmeza. Estos tipos son profesionales. Estudian psicología, aprenden a leer el lenguaje corporal. Saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Usted no fue estúpida, Elena. Usted fue humana. Y gracias a su valentía anoche y a la intervención de la señora Sara, lo hemos atrapado. Eso es lo que cuenta. Salí de la comisaría al mediodía. El sol de Madrid brillaba con fuerza, pero yo sentía frío. Cogí un taxi hasta mi casa. Durante el trayecto, miraba el móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de mi hija Sofía y un mensaje: «Mamá, ¿habéis llegado bien? ¿Por qué no contestas?» No podía hablar con ella todavía. No tenía fuerzas para explicarle que su madre, la mujer fuerte y sensata, casi arruina su herencia y su futuro por un espejismo. Llegué a mi portal. Subí en el ascensor. Metí la llave en la cerradura. Mi mano tembló tanto que tardé 1 minuto en conseguir abrir. El apartamento estaba en silencio. Un silencio denso, pesado. Olía a él. Su colonia barata pero resultona impregnaba el recibidor. Sus zapatillas de estar por casa estaban allí, junto al zapatero, como esperando a que él volviera. Entré y cerré la puerta con doble vuelta. Me apoyé en ella y me deslicé hasta el suelo. Entonces, por fin, lloré. Lloré con rabia, con gritos ahogados, golpeando el suelo con los puños. Lloré por la Elena que era ayer y que ya no existía. Pero el llanto duró poco. La rabia, en cambio, se transformó en acción. Me levanté. Me sequé las lágrimas y fui a la cocina. Cogí bolsas de basura grandes, de esas negras industriales que uso para el jardín. «Vas a salir de mi vida», dije en voz alta a la casa vacía. «Ahora mismo». Empecé por el baño. Su cepillo de dientes, su maquinilla de afeitar, su gel de ducha, su toalla. Todo a la bolsa. Sin miramientos. Fui al dormitorio. Abrí el armario. Su ropa colgaba junto a la mía. Sus camisas tocando mis vestidos. Me dio asco. Saqué sus trajes, sus vaqueros, sus zapatos. Todo a la bolsa.
Revisé los cajones de la mesita de noche. Cargadores, monedas sueltas, un reloj, y entonces, al fondo del cajón, debajo de unos calcetines, encontré algo. Era una libreta pequeña, de tapas negras, tipo Moleskine. Me senté en el borde de la cama y la abrí. No era un diario. Era un libro de contabilidad. Pero no de dinero, sino de personas. Las primeras páginas estaban llenas de nombres de mujeres, fechas y ciudades. Junto a cada nombre, había anotaciones escalofriantes escritas con una caligrafía pulcra y minúscula. Marta, Alicante, viuda reciente. Vulnerable. Tiene un seguro de vida del marido. Objetivo, 25.000. Estado, completado. Lucía, Murcia, divorciada. Hijos mayores. Necesita sentirse joven. Objetivo, 20.000 para coche nuevo. Estado, completado. Raquel, Valencia, soltera. Cuida de padres ancianos. Baja autoestima. Objetivo, 30.000. Estado, abortado, hermano policía, riesgo alto. Pasé las páginas con los dedos entumecidos hasta llegar a la última entrada. Allí estaba mi nombre. Elena, Madrid, divorciada, 43 años. Contable, solvente, ahorros confirmados. Relación con hija, estrecha pero vive lejos. Punto débil, soledad y deseo de estabilidad familiar. Estrategia, el viudo doliente. Fase 1, contacto, supermercado, éxito. Fase 2, inserción doméstica, mudanza, éxito. Fase 3, validación familiar, viaje a Galicia, éxito. Los padres confían. Fase 4, la cosecha, crédito 30.000 para negocio. Fecha prevista, lunes post viaje. Cerré la libreta de golpe. Sentí ganas de vomitar. Todo estaba guionizado. El viudo doliente. Ese era el papel que había elegido para mí. Si yo hubiera sido diferente, quizás habría elegido el empresario exitoso temporalmente arruinado o el aventurero incomprendido. Me había estudiado como a un insecto bajo un microscopio. Había diseccionado mis emociones, mis debilidades, mis anhelos, y los había convertido en puntos de una estrategia de marketing. La ira que sentí en ese momento fue purificadora. Ya no quedaba tristeza ni vergüenza. Solo un deseo ardiente de justicia. Este cuaderno no iba a la basura. Este cuaderno iba directo al inspector Ortega. Era la prueba definitiva. No solo demostraba lo que me había hecho a mí, sino que confesaba sus crímenes anteriores. Era su tumba. Seguí limpiando con una energía frenética. Limpié hasta el último rincón. Fregué el suelo con lejía, como si quisiera borrar sus huellas del parquet. Lavé las sábanas a 90 grados. Abrí todas las ventanas para que saliera su olor y entrara el aire fresco de la tarde madrileña. A las 6 de la tarde, el apartamento estaba irreconocible. Vacío de él, pero lleno de mí otra vez. Me duché, frotándome la piel hasta dejarla roja. Me puse ropa limpia y cómoda. Me hice un café fuerte y me senté en el sofá, con la libreta negra sobre la mesa de centro. Llamé a mi hija. «¿Mamá?», contestó Sofía al primer tono, por fin. Estaba preocupada. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estáis en casa?». Llamé al fijo y no lo cogía nadie. Respiré hondo. «Hija, siéntate», dije con calma.
Tengo que contarte algo muy importante. Carlos no está. Y no va a volver nunca. Le conté todo. Sin ocultar nada. Le hablé de la gitana, de la policía, de la detención en el tren y de la libreta que tenía delante de mí. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, escuché un sollozo ahogado. «Oh, mamá», dijo Sofía con voz temblorosa. «Lo siento tanto». Yo sabía que algo no iba bien, pero nunca imaginé. «¿Estás bien? ¿Quieres que vaya ahora mismo?» Cojo a Valentina y voy. «No», dije, y me sorprendí de mi propia fortaleza. «No hace falta, cariño. Estoy bien. De verdad. Estoy a salvo». No consiguió el dinero. No consiguió nada. Y tengo la prueba para encerrarlo muchos años. «Eres increíble, mamá», dijo ella. «Cualquier otra se habría hundido». «No tengo tiempo para hundirme, Sofía», miré la libreta negra. «Mañana tengo una cita con el inspector Ortega. Voy a entregarle esto. Voy a asegurarme de que ese desgraciado no vuelva a escribir el nombre de ninguna mujer en este cuaderno». Colgué el teléfono. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Era un atardecer precioso. Estaba sola en mi sofá. No había nadie para abrazarme, nadie para decirme lo guapa que estaba. Pero tampoco había nadie mintiéndome. Nadie calculando cuánto valía mi corazón en el mercado negro de las emociones. Mi soledad, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un vacío. Se sentía como un escudo. Como una victoria. Cogí la libreta negra, la metí en una bolsa de plástico transparente para no contaminar las huellas y la guardé en mi bolso. Mañana empezaba la segunda parte de esta batalla. La batalla legal. Carlos Vidal, o como te llames, creíste que habías cazado a una paloma ingenua. Pero acabas de encerrarte en la jaula con una leona. A la mañana siguiente, entré en la comisaría de Atocha con el bolso apretado contra mi pecho. No llevaba dinero, ni joyas. Llevaba algo mucho más valioso, la libreta negra. Esa pequeña agenda Moleskine era la llave que cerraría la celda de Marcos Vila para siempre. El inspector Ortega me recibió con los ojos enrojecidos pero con una sonrisa de satisfacción. Cuando puse la libreta sobre su mesa y le expliqué lo que contenía, vi cómo su expresión cambiaba de la curiosidad al asombro. Se puso guantes de látex y empezó a pasar las páginas con reverencia, como si estuviera manejando un artefacto explosivo. Esto es oro puro, Elena», murmuró sin levantar la vista. «No es solo una confesión. Es un mapa de todos sus crímenes. Nombres, fechas, cantidades. Aquí está todo. Con esto, no podrá alegar que eran donaciones voluntarias o regalos de amor. Aquí admite la premeditación, el dolo, la estrategia». Ortega levantó la vista y me miró con un respeto nuevo. «Quiero ver su cara», dije. «Quiero ver su cara cuando sepa que yo encontré esto». «No es el procedimiento habitual», dijo Ortega dudando, «pero creo que se lo ha ganado. Venga conmigo a la sala de observación». Me llevó a una habitación oscura detrás de un espejo unidireccional. Al otro lado del cristal, en una sala gris y fría, estaba él. Marcos Vila. Ya no llevaba su traje impecable, sino la ropa arrugada del día anterior. Estaba sentado con una arrogancia estudiada, mirando al techo, moviendo el pie con impaciencia.
El inspector Ortega entró en la sala de interrogatorios. Llevaba la libreta en una bolsa de pruebas transparente. La dejó caer sobre la mesa metálica. ¡Claf! El sonido fue seco, pero el efecto fue devastador. Marcos bajó la vista. Sus ojos se clavaron en la libreta. Vi, a través del cristal, como el color desaparecía de su rostro. Su piel se tornó de un gris ceniciento. La arrogancia se evaporó en un segundo. ¿Reconoce esto, señor Vila?, preguntó Ortega con calma. Eso es mío, dijo Marcos, y su voz sonó estrangulada. Esa mujer me lo ha robado, es propiedad privada, quiero denunciarla por robo. Ortega soltó una carcajada seca. ¿Denunciarla? Señor Vila, debería darle las gracias. Gracias a que ella encontró esto, no tendremos que perder tiempo investigando sus cuentas en las Islas Caimán, que también aparecen anotadas en la página 42. Acaba de entregarnos la soga con la que se va a ahorcar usted solo. Marcos se levantó de golpe, golpeando la mesa con los puños. Es una trampa, esa mujer está loca, me la ha jugado. Gritó, perdiendo el control por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Golpeaba el cristal, justo donde yo estaba parada al otro lado. No podía verme, pero sabía que yo estaba allí. Elena. Aulló, maldita contable de mierda, nadie te va a querer, yo era tu única oportunidad. Me estremecí, pero no aparté la mirada. Verlo así, tan patético, tan desesperado, rompió el último lazo invisible que me unía a él. Ya no era el hombre que amaba. Era solo un niño rabioso al que le habían quitado su juguete. Los meses siguientes fueron un torbellino de burocracia legal, pero esta vez no estaba sola. La noticia de la libreta negra corrió como la pólvora entre los departamentos de policía de otras provincias. Poco a poco, las otras víctimas empezaron a aparecer. Conocí a Marta, la viuda de Alicante. Una mujer dulce que había perdido los ahorros de toda una vida. Conocí a Lucía, de Murcia, que había tenido que vender su coche y pedir ayuda a sus hijos para comer. Conocí a Raquel, de Valencia. Nos reunimos en Madrid una semana antes del juicio. Éramos 7 mujeres diferentes, pero con la misma historia escrita en los ojos. Nos sentamos en una cafetería cerca de los juzgados. Al principio, había vergüenza. Nos costaba mirarnos a la cara, reconociendo en la otra nuestra propia ingenuidad. Pero luego, Marta rompió el hielo. Me dijo que yo era la única que le entendía, dijo con una sonrisa triste. A mí me dijo que yo era su puerto seguro, añadió Lucía. A mí me llamó su ángel salvador, dije yo. Y de repente, todas empezamos a reír. Una risa nerviosa, liberadora, catártica. Nos dimos cuenta de que no éramos tontas. Éramos víctimas de un profesional. No había nada de qué avergonzarse. Él había usado guiones, frases ensayadas. Nosotras habíamos puesto el corazón. La culpa era suya, solo suya. El día del juicio llegó en octubre. El cielo de Madrid estaba encapotado, gris plomo, amenazando lluvia. La audiencia provincial era un edificio imponente, lleno de mármol y ecos. Entré en la sala de vistas con la cabeza alta. Mi hija Sofía estaba sentada en los bancos del público, apretando los puños. Sara, la gitana del tren, también estaba allí. Había venido desde Sevilla solo para esto. Me guiñó un ojo desde la segunda fila.
Cuando los agentes trajeron a Marcos, se hizo un silencio sepulcral. Llevaba un traje barato que le quedaba grande, probablemente proporcionado por su abogado de oficio. Había perdido peso. Tenía ojeras. Pero cuando entró y recorrió la sala con la mirada, vi que todavía escaneaba al público buscando una debilidad, una mirada compasiva. No encontró ninguna. El fiscal fue implacable. Señorías, empezó, sosteniendo la libreta negra en alto como si fuera las tablas de la ley, este hombre no vendía amor. Vendía una ilusión a cambio de un precio de mercado. Trataba a estas mujeres como activos financieros. Las adquiría, las explotaba y las liquidaba. Uno por uno, los testimonios fueron cayendo sobre él como losas de hormigón. Marta lloró al contar cómo perdió el dinero del seguro de su marido. Lucía habló con rabia de la humillación ante sus hijos. Y luego me tocó a mí. Señora Márquez, dijo el abogado defensor, un hombre joven que parecía incómodo con su propio cliente, ¿no es cierto que usted le ofreció el dinero voluntariamente, que mi cliente nunca le puso una pistola en la cabeza? Miré a Marcos. Estaba en el banquillo, detrás de un cristal de seguridad. Me miraba fijamente, intentando intimidarme, intentando hacerme sentir pequeña. Respiré hondo. No usó una pistola, dije con voz firme, clara, que resonó en toda la sala. Usó algo más peligroso. Usó mi soledad. Usó la enfermedad de mi padre. Usó la memoria de una esposa muerta que nunca existió. Me manipuló psicológicamente para que yo creyera que darle ese dinero era la única forma de ser feliz. Eso no es voluntariedad. Eso es coacción emocional. Y esa libreta, señalé la mesa de pruebas, demuestra que no fue un error, ni un momento de debilidad. Fue un plan. Yo era el proyecto Elena. Fase 4, la cosecha. Un murmullo recorrió la sala. El juez tuvo que pedir silencio. Marcos bajó la cabeza. Sabía que había perdido. Mi testimonio, respaldado por sus propias notas escritas a mano, era el clavo final en su ataúd. La deliberación fue corta. Demasiado corta para todo el sufrimiento que había causado, pero suficiente para la justicia. 3 días después, nos citaron para la lectura de la sentencia. El juez, un hombre mayor con gafas de media luna, leyó el veredicto con voz monótona. En nombre de Su Majestad el Rey, este tribunal condena a Marcos Vila a la pena de 6 años de prisión incondicional por los delitos de estafa agravada y continuada, falsedad en documento público y usurpación de estado civil. Asimismo, se le condena a indemnizar a las víctimas con la totalidad de las cantidades sustraídas, más los intereses legales. 6 años. No era cadena perpetua. Pero para un hombre como él, un narcisista que necesitaba la admiración constante para vivir, 6 años en una celda gris, sin nadie a quien manipular, sin nadie que le dijera lo maravilloso que era, serían una eternidad. Sería su propia muerte en vida. Cuando los agentes se lo llevaban, esposado, pasó cerca de mí. Se detuvo un segundo. Esperé un insulto, una amenaza. Pero solo me miró con una expresión vacía, hueca. Tú eras la mejor, susurró. Eras la que tenía las cuentas más ordenadas. Lo dijo como quien alaba a un empleado eficiente. Hasta el final, no fui una persona para él. Fui un número. Pero esta vez, el número se había vuelto contra él. Y tú eras el peor error de mi contabilidad, respondí. Pero ya te he dado de baja.
Se lo llevaron. Las puertas dobles se cerraron tras él con un golpe definitivo. En el pasillo del juzgado, las 7 mujeres nos abrazamos. Hubo lágrimas, pero ya no eran de dolor. Eran de alivio. La pesadilla había terminado. El monstruo estaba enjaulado. Sofía corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me corta la respiración. Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo llorando en mi hombro. Eres la mujer más valiente que conozco. Sara, la gitana, se acercó a nosotras. Se ajustó el pañuelo colorido sobre los hombros. Se acabó el viaje, dijo sonriendo. Ahora te toca elegir tu propio destino, Elena. Sin billetes falsos. Gracias, Sara, le cogí las manos. Sin ti, yo estaría arruinada y él estaría en otra ciudad buscando a otra víctima. El destino nos puso en ese tren, dijo ella encogiéndose de hombros. Yo solo leí las señales. Tú hiciste el trabajo duro. Salimos a la calle. Había dejado de llover. El cielo de Madrid se estaba abriendo, dejando pasar rayos de sol que se reflejaban en los charcos del asfalto. El aire olía a tierra mojada y a limpio. Respiré hondo, llenando mis pulmones. Por primera vez en meses, el aire no pesaba. Era libre. Tenía mi dinero. Tenía mi dignidad. Y lo más importante, me tenía a mí misma. La vida después de una tormenta no se arregla simplemente porque deje de llover. Cuando el agua baja, queda el barro. Queda el desorden. Y, sobre todo, queda el miedo a que el cielo vuelva a oscurecerse en cualquier momento. Durante los primeros meses tras el juicio, viví en un estado de alerta permanente. Caminaba por la calle mirando por encima del hombro. Si un hombre me sonreía en el metro, yo apretaba el bolso y apartaba la mirada. Si el teléfono sonaba con un número desconocido, el corazón se me disparaba. Marcos estaba en la cárcel, sí, pero su fantasma seguía libre en mi cabeza, susurrándome que yo era una ingenua, que no merecía ser amada, que mi juicio estaba defectuoso. Pero el tiempo, ese contable silencioso que todo lo cuadra, empezó a hacer su trabajo. Volví a mi rutina en la empresa de logística. Mis compañeros me recibieron con calidez. Al principio, hubo murmullos. La historia de la contable que casó al estafador había salido en un pequeño recuadro de sucesos y, aunque no daban mi nombre completo, en la oficina todos lo sabían. Esperaba miradas de lástima, de esas que dicen pobrecita, que sola debía estar para caer en eso. Sin embargo, lo que encontré fue respeto. Mi jefe, el señor Garrido, un hombre de pocas palabras, me llamó a su despacho una semana después de mi reincorporación. Elena, me dijo, revisando unos informes, he oído lo que pasó. Solo quiero decirte una cosa, hace falta tener mucho coraje y una mente muy afilada para hacer lo que hiciste. Esa meticulosidad, eso es lo que valoro de ti. Ese mes me ascendieron a supervisora de auditoría interna. No fue por lástima. Fue porque demostré que nadie revisa los detalles mejor que yo. Esa promoción vino con un aumento de sueldo y, lo más importante, con una inyección de autoestima que necesitaba desesperadamente. Llegó junio. El calor de Madrid empezaba a derretir el asfalto y las ganas de trabajar. Un domingo, mientras comía en casa de mi hija Sofía, vi a mi nieta Valentina dibujando un sol gigante y un mar azul con ceras. ¿Qué dibujas, cariño?, le pregunté. La playa, dijo ella con esa voz de pito adorable.
La profe dice que en verano hay que ir a la playa, pero mamá dice que no tenemos dinero. Miré a Sofía. Ella bajó la vista, avergonzada. Trabajaba duro, pero como madre soltera en Madrid, llegar a fin de mes ya era una hazaña. Las vacaciones eran un lujo inalcanzable. En ese momento, recordé mi cuenta de ahorros. Los 30.000 euros. Ese dinero que Marcos había codiciado, ese dinero que casi se convierte en la tumba de mi futuro, seguía ahí. Intacto. Había estado guardándolo para una emergencia, o quizás, inconscientemente, guardándolo para nosotros, para ese proyecto de vida falso. Sofía, dije de repente. ¿Puedes pedirte una semana libre en julio? ¿Qué? Sí, supongo, pero ¿para qué? Haced las maletas. Nos vamos a la playa. Las 3. Mamá, no podemos permitirnos, yo invito, la corté, sonriendo por primera vez en mucho tiempo con verdadera alegría. Tengo unos ahorros que estaban destinados a un mal negocio. He decidido reinvertirlos en algo que dé beneficios reales. En felicidad. Alquilamos un apartamento precioso en primera línea de playa en Nerja, en la Costa del Sol. Nada de lujos ostentosos, pero sí con una terraza enorme donde se oía el mar. Esa semana fue la mejor terapia que pude haber pagado. Ver a Valentina correr hacia las olas, gritando de emoción al sentir el agua fría, me curó. Ver a Sofía relajada, leyendo un libro en la tumbona mientras se bronceaba, me curó. Una tarde, sentada en la orilla mientras el sol se ponía, me di cuenta de una gran verdad. Marcos me prometía un futuro brillante para robarme el presente. Pero el futuro no existe. Solo existe esto. Este atardecer. Esta risa de mi nieta. Este helado de pistacho que se me está derritiendo en la mano. Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas dulces, de gratitud. El dinero no se había ido a una cuenta en Suiza. El dinero se estaba convirtiendo en recuerdos imborrables para mi familia. Regresamos a Madrid bronceadas y renovadas. Fue a finales de septiembre cuando el destino volvió a llamar a mi puerta. Pero esta vez no traía flores ni promesas grandilocuentes. Salía de la oficina un viernes por la tarde, cansada, esperando el autobús. Empezó a lloviznar, esa lluvia fina y molesta de otoño. ¿Elena? ¿Elena Marcas? Me giré, protegiéndome con el bolso. Frente a mí había un hombre con gabardina beige y un paraguas negro. Tenía el pelo gris, gafas de montura fina y una cara amable que me resultaba vagamente familiar. Soy Andrés, dijo él, sonriendo con timidez. Andrés Velasco. ¿Trabajamos juntos en el departamento financiero hace, 10 años? Yo llevaba la facturación de proveedores. Mi cerebro de contable hizo clic y recuperó el archivo. Andrés. El chico silencioso que siempre traía donuts los viernes y que ayudaba a todos cuando el sistema informático se colgaba. Se había marchado a otra empresa hacía años. Andrés. Claro, perdona. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué haces por aquí? Mi oficina nueva está en el edificio de enfrente. Te he visto salir y, bueno, me he animado a saludarte. Hablamos unos minutos bajo la lluvia. Fue una conversación trivial. El trabajo, el tiempo, el tráfico de Madrid. Nada especial. Llegó mi autobús. Bueno, me alegro de verte, dije, subiendo el primer escalón. Elena, espera, dijo él. Me tensé.
Mi radar Marcos se activó. ¿Qué va a pedir? ¿Dinero? ¿Una cita rápida? Si algún día te apetece, Andrés se rascó la nuca, nervioso. Hay una cafetería muy buena aquí al lado. Hacen un café decente. Sin compromisos. Solo charlar de los viejos tiempos. Lo miré. No había intensidad en su mirada. No había esa hambre depredadora que tenía Marcos. Andrés parecía normal. Aburrido, quizás. Seguro. Me voy de viaje la semana que viene, mentí. Era mi mecanismo de defensa automático. Poner distancia. Ah, vaya. Qué pena. Bueno, que disfrutes. Sonrió sin un ápice de molestia, abrió su paraguas y se dio la vuelta para irse. Se iba. No insistió. No me pidió el teléfono. No intentó convencerme. Simplemente aceptó mi no con respeto y se marchó. Ese fue el momento. Esa fue la señal. Marcos nunca aceptaba un no. Marcos siempre empujaba, insistía, manipulaba hasta conseguir el sí. Andrés respetó mi límite. Andrés. Grité antes de que se alejara demasiado. Él se giró, sorprendido. El viaje es corto, dije, sintiendo como mis mejillas se ruborizaban. Vuelvo el martes. El miércoles a las 6 salgo de trabajar. Si estás en esa cafetería, quizás me pase. La sonrisa de Andrés se ensanchó. Allí estaré. Y si no puedes venir, no pasa nada. Estaré leyendo el periódico. El miércoles fui. Tomamos café. Hablamos. Me contó que estaba divorciado desde hacía 5 años, que tenía 2 hijos universitarios que le sacaban todo el dinero y que su mayor pasión era el senderismo por la Sierra de Guadarrama. No hubo fuegos artificiales. No hubo promesas de amor eterno en la primera cita. No me dijo que yo era la mujer de su vida. Y fue maravilloso. Empezamos a vernos. Despacio. Muy despacio. Le hablé de Marcos en la tercera cita. No quería secretos. Tengo una mochila pesada, Andrés, le dije, removiendo mi té. Casi me arruinan la vida. Tengo problemas para confiar. A veces me voy a asustar sin motivo. A veces voy a dudar de ti. Andrés me cogió la mano por encima de la mesa. Su mano era cálida y rasposa. Elena, no tengo prisa, dijo. Tengo 50 años y unas rodillas que me duelen cuando cambia el tiempo. Ya no corro maratones. Si tenemos que ir despacio, iremos despacio. Lo importante es caminar juntos. Ha pasado 1 año desde entonces. Andrés y yo no vivimos juntos. Cada uno tiene su casa, su espacio, su independencia. Quizás en el futuro nos mudemos, quizás no. No nos urge. Pasamos los fines de semana juntos. A veces vamos a la sierra. A veces simplemente vemos series en mi sofá mientras él corrige exámenes, ahora da clases de economía en una academia, y yo reviso auditorías. Mi relación con él no es una película romántica de Hollywood. Es algo mejor, es real. Es una relación donde si él necesita dinero, va al banco. Y si yo necesito cariño, él me abraza sin pedir nada a cambio. Sofía también ha cambiado. Ver lo que me pasó le hizo abrir los ojos sobre su propia vida. Ha empezado a estudiar un módulo de administración por las tardes. Quiero ser independiente como tú,
Mamá, me dijo. Quiero que nadie pueda venderme humo. A veces, cuando viajo en tren, todavía busco inconscientemente a Sara, la gitana. Nunca la he vuelto a ver. A veces pienso si fue real o si fue un ángel de la guarda enviado por el destino, o quizás por mi propia conciencia que necesitaba una voz externa para despertar. Tengo su pañuelo guardado en un cajón. Es mi recordatorio. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi terraza. Tengo 44 años. Tengo cicatrices, sí. Pero las cicatrices no son feas. Las cicatrices son la prueba de que la herida ha cerrado. Son la prueba de que sobreviví. A ti, que estás escuchando mi historia, quiero decirte algo importante. Nos han enseñado a temer a los extraños que nos esperan en callejones oscuros. Pero a veces, el peligro más grande viene con una sonrisa perfecta, un traje caro y un ramo de flores. El peligro viene disfrazado de eso que más anhelamos: amor, compañía, comprensión. No te culpes si te sientes sola. La soledad es dura, pero es mejor una soledad digna que una compañía comprada a precio de tu propia destrucción. Y por favor, escucha a tu instinto. Esa vocecita en tu estómago que te dice algo no encaja, es demasiado bonito para ser verdad, va demasiado rápido. Esa voz es tu mejor amiga. Es tu salvavidas. Marcos Vidal pensó que yo era débil. Pensó que, por ser mujer y tener cierta edad, estaba caducada y desesperada. Se equivocó. Las mujeres como nosotras no nos rompemos. Nos doblamos, sí. Lloramos, sí. Pero cuando nos enderezamos, somos más fuertes que el acero. Soy Elena Márquez. Soy madre, soy abuela, soy contable. Y soy feliz. No porque un hombre me haya salvado, sino porque me salvé a mí misma. Gracias por escucharme. Y recuerda, el tren de tu vida lo conduces tú. No dejes que nadie se cuele en la cabina sin pagar el billete completo.